Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Chivilcoy Informa. Bueno, como hacemos siempre, vamos a contarte la temperatura en el día de hoy. 17 grados de máxima, la mínima 1 grado, sigue siendo soleado afortunadamente, así que así está la temperatura. No hay probabilidades de lluvia, nada por el estilo, así que vamos a seguir con aclimatándonos al frío que vino para quedarse. También te contamos las farmacias de turno. Hasta las 8:30, Farmacia Zurita, Castelli 150, Farmacia Ideal, Avenida Villarino 51 y hasta las 22 horas, Farmacia Sibori, Paso de la Patria 194. De esta forma damos comienzo a Chivilcoy Informa del día de hoy con muchísimas notas variadas. Si estás esperando el resultado de tu test de COVID-19 o sos contacto estrecho de un caso confirmado, quédate en casa y seguí las recomendaciones sanitarias. Si no, recordá que están disponibles nuestros centros de aislamiento. De tu responsabilidad dependemos todos. Municipalidad de Chivilcoy. Bueno, les contamos los resultados recibidos en el día de hoy. Recordemos que ayer había 109 resultados esperando, así que son 57 los nuevos positivos, 40 corresponden al sistema público, 17 que se suman del laboratorio privado. Lamentablemente falleció una mujer de 94 años que era residente de uno de los hogares donde se había detectado ya varios casos de coronavirus. Así que, por supuesto, enviamos nuestras condolencias a la familia. Para mañana se aguardan 81 resultados, ¿no?, de los hisopados, y la buena noticia es que se recuperaron 47 pacientes. Así que son 57 nuevos positivos, 47 personas recuperadas. Lamentablemente falleció una mujer de 94 años y para mañana se esperan 81 resultados de los hisopados. La responsabilidad individual es fundamental para frenar la propagación del coronavirus. No te relajes. Municipalidad de Chivilcoy. Bueno, y hay novedades en esto que es el archivo literario, donde muchos vecinos se están acostumbrando, ¿no?, a consultar absolutamente todo lo que tenga que ver justamente con datos precisos. Hablamos con el director del archivo literario, el querido Carlos Costanzo, también por el secretario Germán Nicolini, y esto nos contaban. El archivo literario municipal se fundó por una iniciativa de quien ahora se dirige a ustedes el 18 de octubre de 1984. Hubo un llamado concurso para ocupar el cargo de director. Yo me presenté, fui designado, me desempeñé los primeros años ad honorem, y así comenzó toda una tarea de organización del patrimonio bibliográfico, histórico y documental del archivo literario, que cuenta con un material muy apreciable, ligado fundamentalmente a la vida y la producción de los autores chivilcoyanos, y asimismo los más diversos aspectos vinculados a la historia y al pasado de Chivilcoy, como una manera de mantener viva nuestra memoria ciudadana, para que no se pierda, para que no se hunda en el olvido, en la muerte, en la indiferencia y en el desconocimiento, y que esto precisamente contribuya a una mayor información y divulgación del pasado de nuestra ciudad de Chivilcoy, porque luchamos fundamentalmente para rescatarlo, conservarlo, almacenarlo, preservarlo y difundirlo. La divulgación es un punto fundamental del archivo literario que fielmente venimos cumpliendo y desarrollando a lo largo de todos estos 36 años. El archivo literario municipal funciona en el inmueble de la calle Bolívar, número 319, que es la sede del Museo Municipal de Artes Plásticas Pompeo Boggio y de la Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna. Allí, junto al secretario técnico del archivo, el máster en PC Informática Germán Carlos Nicolini, venimos cumpliendo toda una tarea ardua, sostenida, tratando de mantener siempre viva la historia de Chivilcoy
con una difusión permanente. Ese es el objetivo del archivo, único en el país a nivel municipal. No existen otros archivos literarios de estas características en los ámbitos comunales, municipales. Y para nosotros, lo digo humildemente, es una gran satisfacción, porque uno, el padre espiritual del archivo, lo ha creado, lo ha organizado. He tenido también la honrosa distinción de que en noviembre de 2019, al cumplirse los 35 años del archivo, el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, a través de la Ordenanza 9571, le impuso mi nombre al repositorio, lo cual nos compromete a Germán y a mí a seguir trabajando como hasta ahora y fundamentalmente rescatando la historia y almacenando mucho material. Ahora estamos armando todo lo que respecta a las efemérides, mes por mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta llegar a fin de año, con una multiplicidad de datos, de información, que en definitiva quedan, porque esto lo hacemos con una proyección, con una trascendencia hacia el futuro. Estoy muy satisfecho por la gran labor de Germán Nicolini. Gracias a él el archivo cuenta con las páginas web, la página Facebook, web, Instagram, y ha alcanzado una amplia difusión en la comunidad, que ese es el objetivo. En definitiva, preservar la historia para el presente y para el futuro como un legado a las actuales y a las generaciones por venir de nuestra ciudad de Chivilcoy. Es entonces, reitero, el principal propósito, el objetivo del archivo literario, que el rescate, la investigación, la preservación y la difusión de la historia chivilcoyana para mantener siempre viva la memoria ciudadana de Chivilcoy. Con respecto a la actualización, a una página que era más formato blog, en lo que este proyecto nació en el 25 de enero del 2016. Empezamos con las redes sociales en ese momento, porque el archivo literario no tenía la parte de informática, la de actualización. Y bueno, nos metimos de lleno en lo que fue Facebook. Y en Facebook encontramos un público que estaba con necesidades de saber, más para las culturas de chicos jóvenes que vienen y estudian historia, que les interesa el pasado lugareño. Y todo el trabajo que había hecho Carlos es excelente, excelente. Y no se podía perder. Entonces, bueno, nació la idea de hacer un servidor donde todo el contenido que Carlos sabe, que aporta, que ha investigado durante tantos años, esté resguardado y a su vez esté compartido a todos los ciudadanos de Chivilcoy. La página web es eso hoy en día, es una plataforma de contenido histórico, contenido multimedia y la parte de blog también, que nunca se perdió para como inició la página. Entonces, bueno, tienen los servicios de hoy de modalidad de atención, porque a través de todo lo que ya sabemos, la pandemia y todo eso, la presencialidad en el repositorio ha cambiado. Y bueno, tenemos que contestar un montón de solicitudes que nos llegan. Nos llevaban llamados los primeros días de la pandemia, ¿viste? Y era medio caótico y desprolijo. Entonces, bueno, con este sistema uno entra a la página, que es www.archivoliterariochivilcoy.com, despliega el menú hacia abajo y va a encontrar un banner donde dice modalidad de atención COVID-19, y haces clic ahí y ya llenas un formulario con tu nombre, tu dirección de correo, el cuerpo del mensaje de lo que querés solicitar, y eso ya nos llega a nosotros resguardado y archivado para que nosotros empecemos a investigar y a trabajar en eso, porque no todas las solicitudes que nos piden por lo general están en la página. Claro. Imagínate que tenemos un servidor hoy con más de 4.000 notas. Es mucho, pero a veces no es tanto. Claro. ¿Entendés? Y bueno, las personas con este sistema nos está yendo re bien con eso. Claro. Re bien, porque estamos satisfaciendo todas las necesidades de las personas. Y la difusión que le damos también a través del Facebook, de Instagram, que también es para un público un poco más joven. Claro. También la atracción más de videos, porque con Carlos también tenemos la sección del lunfardo. Él es uno de los integrantes de la Academia Nacional Porteña de Lunfardo. Y bueno, y es necesario a veces también subir contenido de lo que Carlos hace. Y está buenísimo.
Y después dentro de la web también tenemos las dos galerías virtuales, que son las galerías, la galería virtual de la biblioteca editorial, que contiene poesías, relatos, cuentos, parte de lo que es la cartonera. Esa fue ideada y construida con el proyecto del secretario de Cultura, Adrián Vila, lo cual seguimos trabajando y están alojadas en el servidor del archivo. Al igual que la galería virtual, que es para artistas, y bueno, y ahí podemos encontrar sus obras y todo eso. También son espacios que insertan cultura a lo que es la página del archivo literario. Esto, a través de la pandemia, ha crecido muchísimo, las redes, el periodismo, la televisión misma, también, bueno, los canales de todo que tenemos, los canales de redes, de Twitch, de YouTube, Twitch, todo. Yo agradezco profundamente a la actual administración del doctor Guillermo Alejandro Brito, porque gracias a él logramos la incorporación de un valor extraordinario como Germán Carlos Nicolini. De lo contrario, el archivo tal vez se habría perdido en el tiempo. Ahora, con la digitalización del archivo y las redes, podemos decir que el archivo, muy humildemente, es un organismo fundamental para el almacenamiento, la conservación y la difusión de la historia. Nosotros tratamos de mantener viva esta memoria ciudadana. Yo le agradezco a ustedes, los felicito por todo lo que hacen y nos comprometemos los dos ante la comunidad a seguir trabajando en esto, que no se pierda la historia de Chivilcoy y que se pueda rescatar a través de la historia estos ejemplos aleccionadores, nobles y edificantes que han hecho de Chivilcoy una gran ciudad en el contexto del territorio de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Estamos finalizando los consultorios externos del Hospital Municipal, una obra que estaba pendiente desde hace muchos años y que será central para el funcionamiento del mismo, ya que brindará mayor comodidad tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Seguimos mejorando la calidad de vida de los vecinos. Municipalidad de Chivilcoy. Gestión Guillermo Britos. Hoy es el Día Nacional de la Fonoaudiología. Fuimos a dialogar con la licenciada Romina Davi, que nos encontramos con la sorpresa también de que a partir de este año se habla de la Semana de la Fonoaudiología. Hablamos con ella sobre los detalles justamente de esta profesión y cuándo se requiere justamente la ayuda de estos profesionales. Así que Romina Davi, fonoaudióloga de nuestra ciudad, en este repaso justamente por el Día Nacional y por supuesto saludamos a todos los profesionales. Bueno, Romina Davi, primero felicitaciones, es el Día Nacional de la Fonoaudiología, pero nos contabas incluso que es una noticia muy fresca, que no solo es el día, sino que se celebra la semana en Argentina. Sí, así es. Hace muy poquito hubo una nueva resolución, que es la resolución 203-2021, en donde se celebra la Semana de la Fonoaudiología. Este año cae del 10 al 17 de mayo y el Consejo Superior lo que dispuso en esta semana es hacer jornadas, encuentros, actividades para poder promocionar lo que es la fonoaudiología y las áreas en las cuales tenemos alcance. Bueno, ¿qué es la fonoaudiología? Bueno, la fonoaudiología es una disciplina científica que está vinculada tanto con la educación como con la salud. Nuestro objetivo principal es la comunicación humana y trabajamos en diferentes áreas. Trabajamos en el área del lenguaje, de la audición, la voz y la fonoestomatología. Que vamos a decir, desde muy chiquitos, porque ya en los jardines de infantes ustedes están trabajando, ¿no? Sí, nosotros atendemos un rango etario amplio, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Podemos trabajar, por ejemplo, en los hospitales, en los centros de salud, en atención primaria, también en escuelas y jardines, consultorios privados. Digo, lo primero que uno relaciona la fonoaudiología es justamente con el lenguaje cuando sos muy chiquito, pero digo, en muchas etapas de la vida se puede necesitar justamente una fonoaudióloga, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Adultos mayores también y abarca muchas áreas. Incluso con problemas de salud, digo, ¿no? En recuperación. Cual, sí, en rehabilitación, también con discapacidad. Claro. Sí. Bueno, ¿por qué elegiste vos la fonoaudiología? Bueno, yo siempre estuve vinculada al área de la salud, empecé estudiando medicina, hice 2 años y conocí la carrera,
Me gustó, así que empecé fonoaudiología, lo hice en el tiempo que era, estudié en la UBA y la verdad que me encanta mi profesión. ¿Qué cosas podemos advertir nosotros como mamás o papás o adultos, ¿no?, responsables con respecto a los chicos? Bueno, lo principal es la mirada, la respuesta al nombre, cuando nosotros lo llamamos, y las primeras palabras también, el tiempo de aparición de las primeras palabras, es muy importante. También algo que nosotros miramos mucho es la atención conjunta, así que esos son tips como para tener en cuenta y estar alerta. Romy, hay tratamientos que son mucho más sencillos que con algunos ejercicios, incluso muchos de los ejercicios las mandan las fonoaudiólogas desde jardín hacia casa, pero ¿cuáles son los tratamientos quizás que llevan mucho tiempo, sí, a grandes rasgos, ¿no? Sí, hay tratamientos, por ejemplo, como una dislalia, que cambian una letra por otra, que esos son mucho más cortos, y hay tratamientos a largo plazo como en discapacidad, por ejemplo. Yo atiendo a niños con discapacidad y son tratamientos prolongados. Claro. Hay cosas que nosotros vamos a notar cuando hablan, pero también cuando escriben, ¿no? Hay cosas que se trasladan en los dos lugares, ¿no? Sí, tal cual, es algo que escuchamos mucho, que los nenes escriben como hablan, como se traslada la escritura, tal cual. Y también hay que estar alerta en eso. Bien, primero agradecerte por supuesto, saludarte y bueno, y saludar a todos colegas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la paciencia y saludar a todos mis colegas y que aman la profesión tanto como yo. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Pago de tasas vía web para inmuebles, comercios y rodados. Ya podés abonar las tasas con tarjeta y sin salir de tu casa. Por eso incorporamos en nuestro sitio web la nueva opción de pago en línea. Con tu número de partida, número de comercio o dominio del rodado, podés consultar las cuotas. Al finalizar, vas a poder imprimir tu cupón o seleccionar pago en línea. Elegí la empresa que sea de tu agrado y pagá. Municipalidad de Chivilcoy. Gestión Guillermo Britos. 111 años cumple la Escuela de Educación Técnica número 1 Mariano Moreno, más conocida como la Escuela Industrial en nuestra ciudad. Estuvimos haciendo un repaso un poco por la historia de la escuela técnica, de cómo se generaron justamente las escuelas técnicas, cosas o detalles justamente de la escuela de nuestra ciudad y aparte en la actualidad también, ¿no? Cómo se está trabajando. Hablamos con su director Pedro Morera, esta es la nota. Bueno, Pedro Morera, director de la Escuela Técnica número 1, conocido, querida como la Escuela Industrial, pero bueno, primero felicitarlos por supuesto por esta celebración y un poco hacer historia, ¿no?, de la escuela. Sí, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, estamos de festejo, hoy nuestra querida escuela cumple 111 años, el día de hoy. Y bueno, a modo de historia, esta escuela, mirá, fue fundada en 1910 con una impronta de querer resolver un inconveniente que se daba en aquel momento, en aquella época, de el tema de las personas que tenían que estar capacitadas en lo que eran los oficios en aquel momento. Por eso esta escuela se funda como Escuela de Artes y Oficios, porque querían solventar esa necesidad que tenía una población creciente de Chivilcoy en aquel momento, donde aparecían algunas cuestiones tecnológicas que escapaban a lo que eran los artesanos de aquella época y había que hacer algún tipo de capacitación. Bueno, no solamente acá en Chivilcoy, en la mayoría de las grandes ciudades donde se dio este proceso social y económico, empezaron a aparecer escuelas técnicas. De la mano del ingeniero Otto Kraus, que fue en La Nación quien hizo este desarrollo, quien generó el mentor del desarrollo de todas las escuelas técnicas de La Nación. Básicamente, Otto Kraus, vecino de acá de Chivilcoy. La familia de Otto Kraus es de acá de Chivilcoy. Él no recuerdo bien si nació o no acá en Chivilcoy, pero la familia de acá de Chivilcoy. De hecho, el primer director de acá de la escuela técnica esta fue el cuñado de Otto Kraus, el ingeniero Solari. Así que viene todo emparentado de la mano de la familia de Otto Kraus. Las escuelas, incluso a nivel nacional, cuando se generaron las escuelas técnicas, fueron detrás de lo que yo te decía, una necesidad de capacitación que tenía que ver con ciertas tecnologías que aparecían en la época. No tenía que ver con la parte de docencia, ¿de acuerdo?
era más para un desarrollo, lo que iba a ser luego industrial. En ese momento casi ya todavía no era industrial, era apenas incipiente, era de oficios, de poder resolver o arreglar cuestiones que aparecían, que venían y que no había quien las pueda resolver. Por ejemplo, trabajos que tenían que ver con los ferroviarios. Había aparecido todo el desarrollo ferroviario hecho por los ingleses acá en Argentina, y no había quien se ocupe de, por ejemplo, arreglar algo que tenga que ver con metales en la parte ferroviaria, por darte un ejemplo. Acá Chivilcoy ya tenía desarrollo ferroviario hacía mucho tiempo en ese momento. De hecho, por aquí detrás de la escuela, en la calle Porredón, pasaba el tren. Cuando se genera la escuela, el patio de la escuela daba con las vías. Por dar un ejemplo, digo, en la parte ferroviaria. Como en la parte ferroviaria aparece en otros aspectos de la sociedad, empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con tecnología desarrollada en otro lado, que acá en Argentina no tenía ningún tipo de desarrollo. Por lo tanto, la escuela se enmarca en esa situación. La escuela, el desarrollo de la educación técnica se enmarca dentro de esa cuestión, ¿sí? ¿Del edificio qué nos pueden contar? Bueno, este edificio que estamos ahora es el edificio nuevo, que se termina de construir en 1954. Comienza creo que alrededor del 49, en la época del mayor auge de lo que es la industria nacional, en el desarrollo del peronismo, donde se hace lo que eran las sustituciones de importaciones y empieza a aparecer, sí, una fuerte industria nacional, ya con desarrollo tecnológico incluso propio, y ahí sí hay una necesidad muy grande de lo que es la escuela. La escuela está en su esplendor, digamos, en ese momento, toda la educación técnica, y aquí se hace el desarrollo de este edificio, que te decía, se inaugura en 1954, el final. Ya se estaba utilizando de antes, se empezó a utilizar con los chicos desde 1951, creo. Ya en parte se venía utilizando, y la finalización de todos los detalles, digamos, de la edificación es en 1954, en detalle, digamos, ¿no? ¿Cuántos alumnos pasaron por la escuela industrial? ¿Tienen idea? ¿O cuántos grupos de egresados? Bueno, tenemos egresados de 1900, creo que 14, 13, una cosa así, muy, muy antiguo. No tengo exactamente el número total. Los chicos del profesorado de historia de acá, del Instituto de Formación Docente, ellos hicieron todo un relevamiento, hicieron una investigación acerca del desarrollo de esta escuela y de los egresados de ese momento, y ellos seguramente deben tener el dato porque incluso estuvieron trabajando en nuestros archivos, que nosotros les permitimos para poder hacer todo este tipo de información. Es muy bueno. No tengo exactamente el número de todos, ¿sí? Pero son miles, mucha gente. Bueno, de hecho, en este momento tenemos 650 y pico alumnos. Calculamos, si vos tomás un promedio anual, te va a dar cifras de muchos miles de alumnos que han salido de estas. Y de hecho, cuando uno camina por Chivilcoy, incluso por otros lados, y siempre se encuentra o con algún egresado, con algún exalumno, que a uno lo reconoce y que uno tiene que reconocer que por ahí no se acuerda exactamente de todos, pero es un orgullo, un gusto que nos reconozcan y nos digan: yo soy del INDU, yo estuve estudiando. Pero vos en lo particular, ¿cuántos años? Porque son todos profesores, bueno, también, ¿no? Exalumnos, muchos, pero que están hace muchos años. Sí. Bueno, en el caso, en este momento, todos los que estamos en la función directiva, bueno, excepto las chicas, las secretarias que vienen por otro lado, los docentes varones, digamos, somos todos egresados de acá. Yo y los dos vicedirectores en este momento somos los 3 egresados de aquí. Calculá, yo egresé en 1982. Es decir, tuve 6 años aquí, 1977, así que desde 1977 estoy acá dentro de la escuela, por decirlo. ¿Y no te fuiste más que una vida? No, estuve casi de continuo. Fue 2 o 3 años donde fui a estudiar y luego ya de continuo trabajando acá. Llevo 36 años en la función docente, así que toda una vida. Realmente. Se hacían actos, fuera de la pandemia, ¿no? Pero se hacían actos, multitudinarios por la cantidad de alumnos ya que tienen. Pero ¿qué nos podés decir de en qué cosas se destaca la educación que reciben acá? Mira, a lo que apuntamos a ver, los objetivos fueron cambiando conforme fueron cambiando las diferentes necesidades que hubo a nivel sociedad, ¿no?
Pero en este momento estamos apuntando hacia otra cosa. La educación técnica, si vos le preguntás a todo el mundo, te habla de más o menos los oficios, o lo que voy a trabajar a un taller, voy a trabajar a una empresa que tiene que ver con mecanización, con electricidad. Eso es lo que generalmente tiene la gente como idea del egresado de acá de la escuela técnica, una especie de chico que arregla casi todas las cosas, que le gusta desarmar, armar. Bueno, es una característica de los chicos que vienen acá, pero en realidad lo que apunta, en este momento lo que apunta la educación técnica es a un desarrollo creativo, a lo que es, lo que sería diseño, por decirlo de alguna manera, un diseño general, casi de ingeniería, un diseño que tenga que ver con los materiales y con todo lo que sea un desarrollo mecánico, electromecánico en realidad, e incluso electrónico. Nosotros estamos avanzando en ese aspecto. Vamos a lo que es la creatividad, al desarrollo, a la utilización de, por ejemplo, software de CAD, CAM, que son software para poder diseñar y luego poder mecanizar o fabricar piezas. Y tratando de incorporar la tecnología que va apareciendo, que se va sumando a todo este aspecto, que nos cuesta bastante, porque ustedes saben que la tecnología es cara, y más cuando es importada, cuando no es de producción nacional, así que nos cuesta muchísimo poder mantener un nivel, digamos, aceptable de desarrollo o de enseñanza de lo tecnológico, más en una de nuestras especialidades, que es informática, donde las cosas se hacen viejas en 6 meses, entonces es muy difícil que nosotros podamos hacer una inversión para podernos mantener justo en línea con todo lo último de lo último, pero estamos siempre ahí tratando de cumplir con la norma. Y recuerdo cuando fue la llegada de la impresora 3D, que no fue hace mucho y que era prácticamente imposible de adquirirla, y sin embargo es lo que vos decís, ¿no? También cómo avanza en tan poquito tiempo. Sí, fue muy bueno eso, y bueno, los chicos lo están utilizando a full. Bueno, eso es una cuestión de, cambiar lo que es la visión, la idea de cómo se construye una cosa. Fue una revolución básicamente, muchos no lo notaron. Pero cosas que se construyen de determinada manera a partir del desarrollo de este invento, se terminan construyendo de otra forma mucho más simple y mucho más prolija, mucho más fácil de realizar, e incluso ya el alumno no ingresa directamente con sus manos al desarrollo. Es lo que yo te decía, estamos trabajando más en la creatividad que en lo que era, que antiguamente se trabajaba, que era en la educación de las manos de la persona, de sacar la torpeza de la mano para que la persona pueda realizar un trabajo. Ahora hay que sacar la torpeza intelectual, es decir, hay que trabajar mucho en la creatividad, porque se trabaja en una computadora que luego indica cómo eso se va a trabajar a una máquina que yo casi no la toco, la pongo en marcha directamente, nada más. ¿Y qué nos puede decir de la fiesta que se convierte, ¿cómo la llaman? Las fundiciones, cuando ¿no? Que es una fiesta y se detiene el colegio, ¿no? Sí, la fundición, bueno, es una cuestión tradicional nuestra. Claro. Calcular que estamos fundiendo, eso es volver a los orígenes, digamos. Lo seguimos manteniendo porque nos es útil a nosotros, pese a que eso económicamente no es viable, pero a nosotros nos es muy útil porque es la única manera que tenemos de poder realizar una práctica educativa como esa, la fundición, la colada que le dicen los chicos, es con un horno muy antiguo, que data del 1900 y pico. El primero de ese tipo de hornos se fabricó, se construyó en la antigua escuela, en el viejo edificio. Hay fotos de ese hornito, uno de los primeros más pequeños que tenemos ahora, y luego se construyó muchos años después en el nuevo edificio. Pero es una tecnología muy antigua, data de casi 200 años, incluso económicamente no viable. Pero es muy bonito todo el desarrollo que hay alrededor de eso, y es como una especie de folclore que nosotros tenemos aquí, y el resultado también es bueno. No es económicamente viable, pero es muy bueno. Nosotros fabricamos piezas que luego los chicos mecanizan y trabajan con ese horno y con esa colada, con esa fundición. Así que a nosotros nos sirve igual. Claro. Y como práctica obviamente educativa es muy bueno. Pero, ¿algo que quieras agregar por este día? En realidad deberíamos estar hablando un día entero. Uno conoce hemos vivido aquí dentro casi una vida, conocemos casi todos los detalles de la escuela. Sería muy largo de enumerar, pero no, agradecerles que se hayan acordado de nosotros,
en un día muy especial como es este, lamentando sí que no podamos hacer una fiesta como nosotros nos gustaba. Nosotros para esta fecha siempre organizamos alguna cosa para poder festejar como corresponde esto, invitábamos a gentes y hacíamos actos, muy lindo. Lamentablemente esto nos ha pegado a todos, no nos ha permitido hacer ningún desarrollo de esto. Hasta acá el programa del día de hoy. Por supuesto, agradecerles. Acuérdense que nos siguen a partir de las 14 horas a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Chivilcoy, sino el canal de YouTube. Recomendación, como siempre, poner seguir, así los notifican cada vez que se está transmitiendo algo importante que ustedes quieren saber. Nos despedimos hasta mañana a las 14 horas. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana.